Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con Manuel Carrillo Poblano, consultor internacional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, por sus siglas en inglés. Bienvenido, doctor Carrillo. ¿Cómo se ve desde afuera la democracia panameña? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos en este momento? Muchas gracias, muy buenos días, Flor. Pues para contestar muy concretamente, yo pienso que la democracia panameña está en un proceso igualmente de consolidación. No son situaciones permanentes. Creo que están haciendo sus ajustes, sus preparativos para la elección del siguiente año con nuevas realidades políticas y sociales. Para eso ustedes en Panamá tienen instituciones y leyes electorales, de tal manera que están adaptándose a la nueva realidad y a la nueva circunstancia que hoy tenemos, no solamente en Panamá, sino en el mundo. El tema de redes sociales, el tema de nuevos movimientos políticos, nuevos candidatos que quieren participar en la representación del poder político, ¿no? ¿Qué pasa en nuestros países que cada vez en la región hay más gobiernos autoritarios? ¿En qué está fallando la democracia? O sea, ¿por qué llegamos a eso? Yo creo que son varias causas, además es muy poco el espacio como para poderlo explicar con mayor amplitud, pero digo, a ver, un par de aspectos. En primer lugar, la democracia ha carecido, digamos, de un trabajo permanente por ser efectiva, por ser eficiente, por dar resultados. Entonces, el votante que va dice, ¿para qué voy a las urnas si mis problemas no se resuelven, si lo cotidiano no se resuelve? Entonces la democracia no está funcionando. Nada más que la democracia electoral resuelve un problema, la legitimidad de origen, la representación política de quién debe gobernar. Y el otro es la democracia en ejercicio, que depende básicamente del poder ejecutivo, del poder legislativo y acompañados por el poder judicial. Entonces tenemos un déficit de la democracia en cuanto a su efectividad. En segundo lugar, pues estamos viendo que vivimos una especie de globalización no pactada. Me explico. Globalización pactada está, digamos, en los tratados de libre comercio, en cuestiones de contaminación, medio ambiente, crimen organizado, pero hay una globalización no pactada que está básicamente en los flujos financieros y que ahí el Estado no regula, de tal manera que también tiene el Estado, está, digamos, es demasiado pequeño para las dimensiones de estos flujos financieros. Y esto repercute directamente en la eficiencia también del Estado, pues no hay un mecanismo de regulación a un poder fáctico. Esto deteriora la imagen, otra vez también de efectividad del Estado, pero no tiene mecanismos de regulación. Y quizá un último punto, también estamos inmersos en un, en, en un tobogán de información, ¿no? Con la aparición de redes sociales, además de los medios de comunicación tradicionales, las noticias falsas, de repente la verdad, ¿dónde está la verdad? Parece que, ¿y quién dice que es la verdad? Cada quien y cada actor está atribuyéndose la auténtica verdad. Entonces, pues, esta es una situación muy complicada, ¿no? Eso desanima a los ciudadanos en sociedades libres. ¿Y qué es lo que dice el autoritarismo? La democracia es muy complicada y además es ineficiente. Sí, nada más que en el autoritarismo se restringen las libertades, ¿no? Usted sobre este último punto decía que el 75% de 180 países siente decepción de la democracia. Entonces, ¿es una moda o una tendencia no querer la democracia? Yo creo que no es moda, digamos, es una tendencia, producto y resultado de que vivimos en sociedades libres. Siempre es muy complicado administrar ciudadanos libres, porque hay una mayor pluralidad, una mayor libertad de expresión, demandas específicas. Por ejemplo, hace unos años, pues el tema de los temas de género, de paridad, de minorías indígenas, de diversidad sexual, no estaban en la agenda democrático-electoral.
sino que fueron avanzando gradualmente conforme se iban asentando las libertades políticas y hay mayores reclamos de la sociedad. La sociedad también cada vez es más diversa y más plural, ¿no? Y tienen diferentes mecanismos de expresión y de participación. Entonces, yo digo que no es una moda, sino que es un proceso derivado de la modernidad en la que vivimos y de las libertades. Y es todo un reto para el Estado de Derecho, para la política, para las instituciones y para nuestra convivencia social. Si no tenemos esta cultura, digamos, de respetar las leyes y al Estado de Derecho, entonces, en aras de una libertad de expresión sin ningún esquema de responsabilidad y de regulación, pues se vuelve muy caótico, ¿no? Y esto decepciona igualmente a los jóvenes como para decir, yo para qué participo en eso si no tengo nada que ver, ¿no? A veces la propuesta alterna a la democracia no es necesariamente un dictador. A veces es un personaje vacío, populista, incluso payaso, que no discute ideas, sino que sustituye al político. Hablemos un poquito de eso, por favor. Creo que sí, gracias, Flor. La pregunta es pertinente porque estamos banalizando a la política y estamos ridiculizando al político. A ver, el político, según Aristóteles, es quien representa, digamos, al bien público y es la mayor importancia y de la mayor relevancia social, pues es el responsable, digamos, de coordinar todos los asuntos en aras del bien común. Esto implica, pues, decía Aristóteles, en primer lugar, una condición ética y una integridad. Es decir, hay un aspecto en el cual puedan diferenciarse lo que es bueno y lo que no es bueno para los ciudadanos. Hablando de ridiculizar a los partidos, hacer burla de los políticos, ¿cuál es la consecuencia de que no haya ideología ni ideales en los partidos, sino clientelismo paternalista? Y por otro lado, aunada a esta, si mueren los partidos, ¿qué opciones hay? A ver, son muchas preguntas. Vamos con la parte de esto que vivimos de clientelismo y de la banalidad de la política, ¿no? Es que estamos asistiendo a un cortoplacismo, ¿no? Vivimos casi todo como el producto de la inmediatez y luego no hay tampoco memoria histórica, ¿no? Como que el pasado ya es pasado y no. La historia tiene las reservas espirituales de un país y de una persona. Y luego hacia futuro dicen, no, está muy lejos. Es el aquí y el ahora y el ahoritita. Eso le quita, digamos, sustancia a la parte de la política, que la política es básicamente consenso, acuerdo, diálogo. La política se hace con la cabeza, se hace con los sentimientos íntimos del hombre, no es el poder por el poder, ¿no? Eso sería la política con minúsculas, porque también lo hay. Los que quieren disputarse el poder al margen de la ley, utilizando la violencia, utilizando mecanismos ilegales o paralegales con tal de obtener el poder, ¿no? Entonces, uno de ellas, por ejemplo, es de la parte del clientelismo, ¿no? En el clientelismo, básicamente, el populista o el político en sentido peyorativo minimiza al ciudadano, ¿no? Cree que el ciudadano con una dádiva va a entregar su voluntad y bueno, y están en práctica no solamente en América Latina, también están en Europa, esa parte clientelar. Entonces es una ofensa, digamos, al ciudadano, ¿no? Decir que por una dádiva o una coima voy a entregar mi voluntad. ¿Dónde está la capacidad de decisión del ciudadano? Pero si también no tiene opciones, ve que esos políticos, como mencionadas, son unos populistas, unos irresponsables que juegan con las emociones del ciudadano. Entonces, pues eso implica una mayor conciencia cívica, individual, moral y social también, como para acotar este tipo de influencias y de ataques por parte de los populistas, ¿no? Bueno, vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Manuel Carrillo Poblano, consultor internacional de IDEA. Ya de vuelta.
vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con Manuel Carrillo Poblano, consultor internacional de IDEA. Ustedes participaron en la observación electoral en Panamá en el 2019. ¿Qué hay que mejorar en el sistema electoral panameño para las elecciones del 24? Vamos, hay un largo catálogo, pero señalaré un par de cosas. En primer lugar, el trabajo que debe hacerse para disminuir la apatía, mantener el esquema de participación política ciudadana y sobre todo en los jóvenes. Me parece que es un gran reto que tiene la sociedad panameña, el Estado panameño y el Tribunal Electoral. Otra segunda opción es los temas de respeto a la legalidad, ¿no? Las resoluciones que emita el tribunal, acatarlas, digamos, en los términos que define la justicia electoral. Me parece que de la mayor importancia y relevancia que los actores políticos, digamos, acaten como tal las decisiones de la justicia electoral. Pues para eso confiamos en ella, ¿no? ¿Qué pasa Y justamente en ese sentido cuando la organización electoral, los magistrados del Tribunal Electoral pierden credibilidad? me parece que es muy delicado el hecho de que pierdan credibilidad. El hecho de que emitan juicios de orden jurídico y que no le guste a las formaciones políticas, ese es un tema distinto. Y otro tema es de que pudieran tener algún esquema, digamos, de pérdida de credibilidad por otras razones y causales. Pero, Flor, te recuerdo que lo que administran los magistrados del tribunal no es nada más y nada menos que es un bien público, que es regular la disputa por el poder político. Eso no es fácil, ¿eh? Ni aquí ni en ningún país del mundo. Y por definición, los actores políticos, cuando no les viene a su favor alguna decisión, atacan a la autoridad electoral aquí en Panamá y en el mundo, ¿eh? ¿Cuánto ayudan realmente las elecciones primarias a la democracia si se permite reservar cargos para los favoritos? Bueno, el tema de las elecciones primarias no es universal. Bueno, ustedes lo tienen en Panamá y tienen un gran peso y una gran relevancia. A mí me parece que es un buen método para pulsar cuáles, digamos, las inclinaciones sociales y políticas, el reacomodo de los candidatos, el que, digamos, ordenen un poco su vida pública. Yo tengo la impresión que las elecciones primarias sí son útiles, sí sirven al proceso democratizador institucional. Claro, tienen también sus asegúnes, digamos, la regulación de quienes se inscriben, la propia campaña y las resoluciones que tenga que hacer el tribunal al respecto, ¿no? El fraude es cada vez más difícil de fraguar, pero ¿cómo se hacen los fraudes hoy en día a diferencia de en décadas anteriores? Flor, yo creo que habría que distinguir entre irregularidad y fraude. Puede haber muchas irregularidades y no hay fraude. Y puede haber casi no irregularidades, pero hay fraude. Entonces, ¿qué es lo que distingue entre irregularidad y fraude? El fraude es una estrategia desde un ámbito del poder o de los actores en donde se altera la voluntad del ciudadano para beneficiar a una determinada fuerza política o un determinado actor político. Las irregularidades, ¿no? Esas no tienen una intencionalidad. Yo creo que aquí hay que distinguir esta parte con la intención. La intención en una irregularidad, pues evidentemente no es que se cometa la irregularidad. Las elecciones son un acto masivo donde intervienen millones de personas, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas y yo creo que en ese sentido es importantísimo tener tribunal electoral o autoridad electoral sólida, competente, íntegra para aguantar las presiones que puedan venir de los actores políticos por una intentona del fraude. Insisto, se están disputando el poder y pueden utilizar y quieren utilizar cualquier mecanismo, pero ahí están las autoridades para sacar la tarjeta amarilla o roja cuando haya violaciones a la ley e evitar el fraude electoral. Por eso mismo hablábamos de la importancia de que el mismo Tribunal Electoral no pierda credibilidad como ha estado sucediendo en Panamá. ¿Las segundas vueltas son necesarias o no? Depende de las circunstancias políticas de cada país. Yo creo que en países
que requieren de una segunda vuelta es para ratificar, digamos, la voluntad política que se manifestó en una primera elección y ya hay una opción de la segunda vuelta. Pero creo que no debe ir solamente así, sino también debe incorporar, digamos, mecanismos de segunda vuelta también para el Poder Legislativo, porque si no puede llegar un Ejecutivo que ganó la mayoría, pero tiene una mayoría parlamentaria muy diferente, muy difícil y es muy complejo gobernar así. ¿Qué piensa de la reelección presidencial? Igualmente depende de cada país y de las condiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos es válida la reelección hasta por 2 periodos. En el caso de México no existe esa posibilidad por la cultura que hay de por medio. En el caso de Panamá existe la posibilidad, pero después de periodos. Yo creo que en ese sentido es funcional la reelección en los términos que acabo de decir, tanto en Estados Unidos como en Panamá, y hay que seguirla cuidando para garantizar una auténtica representación política. Yo no lo recomendaría para México, ¿no? Y disminuir los tiempos entre elecciones en vez de cada 4, 5, 6 años, como está actualmente, tener gobiernos de 2 o 3 años. Me parece muy complicado, Flor. Yo tomaría distancia de eso. ¿Por qué? Porque al día siguiente que gana el presidente empieza la campaña. Pues porque ya viene otra vez el esquema de renovación. ¿Y cuándo Claro. van a gobernar? ¿Cuándo vamos a hacer efectivo el gobierno? Entonces yo creo que no. Yo creo que esos periodos de 4 a 6 años parecen razonables, pero pues tienen que mejorar el ejercicio del poder, mejorar la calidad de la prestación del servicio público, ¿no? Vamos a cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poco con Manuel Carrillo Poblano, consultor internacional de IDEA. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con Manuel Carrillo Poblano, consultor internacional de IDEA. Creo que todos estamos de acuerdo, doctor, en que la campaña sucia no es correcta. ¿Y la campaña negativa, está usted a favor o en contra? A mí me parece que está bien. Me parece que pues, no, tampoco es hablar de política, es hablar como si estuviéramos en el cielo y en el paraíso. Eso no existe. Se hace entre hombres reales. Entonces hay que señalar aspectos negativos también de la parte contraria, ¿no? Pero señalarlos con respeto, con inteligencia y con buenos argumentos, no el ataque por el ataque. No banalizado, pues, sino mencionar los aspectos negativos que tiene la otra parte. Finalmente, es pues la discusión política la que está de por medio, alternativas, propuestas distintas, y se puede señalar los aspectos negativos de las distintas propuestas, ¿no? ¿Las vedas electorales funcionan o igual la gente busca momentos para generar contenido? Yo creo que la gente busca, eh, 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 digamos, saltar las vedas, ¿no? Sin embargo, me parece que la intencionalidad de la veda es buena, limitar, terminar, dar un descanso para el ciudadano para que repose la información, pero se están disputando el poder y dije, se lo van a intentar por la vía paralegal o ilegal, pero yo creo que es bueno que haya las vedas. ¿El voto electrónico mejora el sistema electoral o lo complica todavía más? Depende de cada país, Flor. En el caso de Brasil, por ejemplo, sin duda, facilitó y aseguró los temas de evitar el tema del fraude electoral. Es muy sólido, muy importante, pero tienen un esquema de confianza. En el caso, por ejemplo, mexicano, en el caso panameño, ahí van gradualmente, pero se tiene que construir bajo un piso de confianza. La tecnología no es la panacea, lo importante es la confianza en el proceso. Polarizaciones extremas, doctor, lo vimos en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá incluso. ¿Qué está influyendo para que esa polarización, ese discurso de odio esté creciendo tan exponencialmente en tantos países? Es alejarnos del esquema democrático, ¿no? El esquema democrático no excluye al otro. En el esquema de la polarización sí, porque se dice o tú o yo. Y en democracia es tú y yo. Entonces, y el discurso de odio y de polarizante es la exclusión del otro. Eso no es democrático. Y por último, ¿en qué país ha mejorado la democracia? Ya sabemos en cuáles no ha mejorado, en cuáles se ha debilitado, pero ¿en cuáles ha mejorado? Mira, yo creo que ahí tienes también que verlo en su contexto. Por ejemplo, Canadá tiene un buen esquema y un buen marco de referencia y de discusión política. En Francia igualmente tienen una buena cultura política. Inclusive los ingleses, después de pasar
cosas y periodos muy difíciles, donde un primer ministro atacó a la autoridad electoral. Me parece que ahorita van en una reconstrucción positiva en favor de un diálogo democrático y constructivo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel Carrillo Poblano, consultor internacional de IDEA. Que tengan excelente día.